Tenía 26 años cuando dejó el Olimpo hollywoodense por literalmente convertirse en princesa. Su vida se apagó a los 52 años cuando murió en un accidente automovilístico. Era el año de 1982. Mi nombre es Adrián Ruiz, bienvenidos a este canal, a sus órdenes en mis redes sociales. La historia del día de hoy es la de Grace Kelly y las incógnitas de su deceso. Eran las 10:30 de la mañana del lunes 13 de septiembre de 1982. Grace Kelly, quien ya se había quejado de fuertes dolores de cabeza previamente, decidió revocar al chofer de su cargo y decidió manejar un Rover de 1972 de Rock Angela al Palacio de Monte Carlo. Viajaba con su hija Estefanía, de entonces 17 años. Según la versión oficial, el coche se salió de la calzada en una curva, despeñándose por un barranco de unos 40 metros. Dio varias vueltas y quedó volcado sobre el techo. Grace de Mónaco y su hija quedaron aprisionados mientras el vehículo ardía. Fueron salvadas por un horticultor que apagó el incendio con el extintor de su camioneta. Estefanía solo sufrió contusiones leves como fracturas de cervicales, clavícula y varias costillas. Su madre no corrió con la misma suerte, su estado era grave y fue peor durante la noche cuando sufrió una severa hemorragia cerebral que fue la que en menos de 24 horas después acabó con su vida, mientras su marido, el príncipe Rainiero de Mónaco, y sus tres hijos, Estefanía, Carolina y Alberto, rodeaban su cama. Eran las 10:30 de la noche del martes 14 de septiembre. Su muerte a una temprana edad la convirtió en un mito. Luego de su deceso, las hipótesis y chismes sobre su muerte se desataron sin piedad. Una que se manejó en los medios de comunicación fue la siguiente. Death of Princess Grace, that daughter Stephanie was actually driving. Now an intensive investigation says it's found the final truth. Aunque se comprobó con un peritaje que Grace fue la que iba manejando, los medios le achacaron la culpa a Estefanía, bautizada por la prensa como la princesa rebelde, aquella que se lanzó como cantante y vendió más de 2 millones de copias con la canción Oregon. You must be the first princess of rock and roll. Yeah, probably the last. El carácter de la menor de las hijas de Rainiero y Grace se caracterizaba por ser explosivo. Modelo y diseñadora, gimnasta y amazona, compositor y cantante, vivió amoríos precoces con Paul Belmondo, hijo del actor Jean Paul, y Alain Delon, hijo de Alain Delon. Se casó con su guardaespaldas Daniel Ducret, con quien tuvo 2 hijos, con el acróbata portugués Adams López Pérez, y vivió en un tráiler con el domador de elefantes Frank Ogni. Un comportamiento poco ortodoxo para una princesa. Con base en su peculiar forma de ser, la prensa la señalaba como la responsable de la muerte de su madre. En 1989, durante una entrevista y mucho después de negarse a hablar sobre la muerte de su madre, dijo: "Hay demasiada presión sobre mí porque todo el mundo dice que yo conducía el coche, que es mi culpa, que he matado a mi madre. No es fácil vivir con eso cuando se tienen 17 años. Se comentó que el día del accidente, Estefanía discutía con Grace frenéticamente debido al romance que mantenía con el hijo de Jean-Paul Belmondo, que ya mencionamos antes, justo antes de producirse el accidente. Sobre este hecho, Estefanía dijo que había ciertos secretos, ciertas imágenes, ciertas cosas sobre esta historia que pertenecían a su corazón. La teoría de que Estefanía manejaba surgió de Sesto Limpio, un lugareño que declaró haber visto a la niña al volante y a la mujer en la parte de atrás, a pesar de que otros 2 testigos dijeron que vieron a Kelly conduciendo. Más tarde, en 2002, y ante periodistas de la revista Paris Match, volvió sobre el drama. No solo tuve que pasar por el horrible trauma de perder a mi madre a una edad muy joven, sino también estar a su lado en el momento del accidente. Nadie puede imaginar lo que sufrí y lo que sigo sufriendo". Por su parte, el príncipe Rainiero siempre negó que Estefanía condujera el coche. Rainiero III, quien nunca pudo superar la pérdida de su esposa, fue sepultado junto a ella cuando falleció el 15 de abril del 2005. Él siempre negó todos los rumores que apuntaban a su hija Estefanía como conductora del vehículo. Si hubiera alguna interpretación que pareciera mínimamente posible, diría todo bien, pero cuando siguen repitiendo la historia de que Estefanía conducía y saben que no es verdad, cuando saben que se había demostrado que ella no conducía, nos duele a todos. Esto lo decía entre lamentos. Otra de las especulaciones es que Grace Kelly pudo salvar su vida de haber sido trasladada a tiempo al mejor hospital de Niza, mucho mejor que el Monegasco, que no disponía del equipo suficiente para tratar la lesión cerebral que le causó la muerte.
La actriz fue llevada con urgencia a una clínica privada en el centro de Monte Carlo. Un escáner mostró que ya era tarde para proceder a una intervención quirúrgica y la primera dama del Principado fallecía en la noche siguiente después de haber sido mantenida artificialmente durante unas horas. El profesor Chatelain, jefe del servicio de cirugía del centro hospitalario, había consultado con su colega en el hospital de Niza, el neurocirujano profesor Jean Duplay, pero era demasiado tarde para operar. De haberla llevado allí a 50 kilómetros del lugar del suceso, quizás sí habrían estado a tiempo. También se habló del estado anímico de Grace Kelly en las últimas semanas del verano previas al accidente, que no habían sido fáciles para la princesa. Hubo informes que aseguraban que tenía presión arterial alta, aunque después fueron desmentidos, y que estaba pasando por la menopausia. Grace fue enterrada en la Catedral de San Nicolás el sábado 18 de septiembre de 1982, un funeral visto en televisión por millones de espectadores en el mundo y al que acudieron representantes de todas las casas reales, como la princesa Diana, del mundo de la política como Nancy Reagan y de Hollywood como su gran amigo Cary Grant. Pero ¿quién fue Grace Kelly? ¿Por qué se convirtió en una leyenda y con solo 5 años de carrera y 11 películas con un Oscar a cuestas sigue siendo recordada? Aquí se los platicamos. Grace Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia. Era hija de John Brennan Kelly, constructor millonario ganador de 3 medallas de oro en remo en los Juegos Olímpicos de Amberes y de París. Su madre, Margaret Mayer, fue una antigua maniquí y profesora de gimnasia. Hacía gala de sus orígenes prusianos al educar a sus 4 hijos con gran disciplina. Grace fue educada en los mejores colegios del país y fue allí donde nació su vocación de actriz. Cuando cumplió la mayoría de edad, viajó hasta Nueva York, donde se matriculó en arte dramático. Trabajó como modelo haciendo anuncios de cerveza, cigarrillos y máquinas de escribir. También intervino en diversas obras de teatro, así como series y películas para la televisión. Su carrera en Hollywood comenzó en los años 50 con películas como 14 horas, aunque el éxito llegaría con A la hora señalada, con Gary Cooper, y en la que también compartiría créditos con Katy Jurado, quien así se expresaba de Grace. For Grace Kelly was her first big break, and for me was my first American picture. Making here in Hollywood. Bien daba a entender que era un poquito mosca muerta, porque no le podía sostener la mirada. Que haya tenido el éxito tan grande, que se haya quedado como clásico, sí, que haya habido tanto lío ahí adentro, sí, y además, pues, Grace Kelly que no podía verme, no resistía a mis ojos, hasta que yo al otro día llegué ya. Yo ya estaba muy molesta porque eran 5 semanas, sí. Todo mi trabajo era en un cuarto, porque lo único que tengo es una escena con el ferrocarril. Sí. Y todas las escenas, todo el mundo entra a mi cuarto y sale, y entra y sale, y ahí está todo. Sí. Dije, bueno, todo en Grace Kelly, ¿y yo qué? Pues ya es tiempo, no porque sea mexicana. Y a mí se me subió la mexicana todo el tiempo, porque decía, por ser mexicana me están haciendo esto. Entonces llegué un momento y le dije a Fred, un momento. Le dije, faltan 2 días. Mi contrato, un día en mi contrato. Yo no he hecho absolutamente nada más que darle las líneas a la señora Kelly. No soporta mis ojos, no soporta esto y todo. ¿Y yo qué he hecho? Y además viendo el aspecto en el set muy tenso por la cosa de la cosa comunista. Posteriormente protagonizaría otras películas de renombre como la mencionada Mogambo junto a Clark Gable, por la que ganó un Globo de Oro, y algunas de las cintas míticas de Hitchcock como Crimen Perfecto o La Ventana Indiscreta, para quien fue una de sus actrices fetiches. Además ganó un Oscar a la mejor actriz por La angustia de vivir, en la que dio vida a una mujer que sufre por el alcoholismo de su marido y que además carece de glamour. The thrill of this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to all who made this possible for me. Thank you. Después de rodar 5 películas en solo 8 meses, Alfred Hitchcock la convence para protagonizar su nueva película Atrapa a un ladrón con Cary Grant. Se convertía así en la primera actriz en actuar en 3 largometrajes consecutivos de Hitchcock. La película se filmó en la Costa Azul francesa y fue allí donde conoció Mónaco por primera vez. En 1955 volvía al Principado para rodar El Cisne, y durante su estancia y la invitación al Festival de Cannes le presentaron al príncipe Rainiero III, que le invitó a visitar los jardines del palacio y con quien empezó una relación amorosa.
Antes de Rainero, Kelly se caracterizó por ser una mujer muy enamoradiza. Se le achacaron romances como William Holden, Clark Gable, Ray Milland, Gary Grant, Bing Crosby, David Niven o Gary Cooper, pero ninguno de ellos cuajó, como se diría vulgarmente. Incluso estuvo a punto de casarse con el diseñador Oleg Cassini, pero el papá de Kelly no lo aprobó. El último proyecto como actriz de Grace fue Alta Sociedad de 1956, una adaptación musical de la comedia teatral de Philadelphia Story. Durante este rodaje, el príncipe Rainero viajó en avión hasta Filadelfia para pedir la mano de Kelly. El compromiso se anunció en enero de 1956, causando un gran impacto en Hollywood, y el príncipe dejó en claro que Grace decía adiós a la actuación. Is Miss Kelly going to make any more movies as far as you know? I don't think so. She won't make any in Monaco So, oh, no. or Certainly in not. France? No. En cuanto a Rainero III, les cuento que era príncipe desde 1949 y contaba con 32 años. Descendiente de la familia Grimaldi, poseía 24 títulos nobiliarios y tenía prisa por casarse. Si no había descendencia pronto, Mónaco, un minúsculo principado, perdería su independencia y pasaría a ser protectorado francés, por lo que Grace fue sometida a exámenes para asegurar que podía tener descendencia. Asimismo, la relación sentimental de Rainero con la actriz francesa Giselle Pascal no había gozado del favor de sus súbditos monegascos. El 4 de abril del 56, Grace, toda su familia, su perro de compañía, sus damas de honor y más de 80 baúles y valijas se embarcaron en un transatlántico Constitution Proa a la Ribera Francesa. La despidió una multitud y la recibió otra. 20,000 monegascos agitando banderas, más de 1,800 fotógrafos de medio planeta. Fue así como Grace Kelly contrajo matrimonio civil con el príncipe Rainero el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco. La boda religiosa tuvo lugar días después en la Catedral de Mónaco. La actriz, que entonces tenía 26 años, adquirió oficialmente el título de princesa consorte de Mónaco. El padre de Grace tuvo que dar una dote de $2 millones, a la cual vio como una inversión, pero no le hizo mucha gracia al principio. Fue así como Grace se apartó desde entonces de su vida en el cine para dedicarse por entero a su familia y a la también glamurosa vida palaciega, aunque Hitchcock la intentó convencer en los 60 de volver al cine. Se trataba del filme Marnie la ladrona, y aunque a Grace le emocionaba la idea, Mónaco no se lo permitió. En cuanto a la boda, pese a lo fastuoso, lo cierto es que la ceremonia fue ninguneada por la realeza europea, que dudaba del abolengo recientemente adquirido de los Grimaldi y rebajaba el matrimonio a la condición de monargático, pero la prensa del corazón supo sacarle jugo. Después de su boda se dedicó en cuerpo y alma a dar brillo, glamour y renombre internacional a ese pequeño estado del que era princesa. Después llegaron los hijos, se salvó la independencia del principado, primero Carolina en 1957, luego Alberto al año siguiente y por último Estefanía en 1965. Los aciertos de Grace fueron la creación del baile anual de la Cruz Roja, que se convirtió en una obligada cita veraniega para el jet set, y el casino de Monte Carlo volvió a llenarse de millonarios y famosos. Ella era la atracción del turismo. Incluso en algún momento se encontró con una princesa que tuvo un fatídico destino igual que ella. Se trataba de Diana Spencer. Su encuentro se dio en 1981. Para muchos, Grace vivía un cuento de hadas, pero ¿qué tan simple es un cuento de hadas? You have lived what many people would consider a fairy tale life. The little girl who grew up to be a movie star and then a princess. Has it been a fairy tale living it? I've been very lucky in my life, but I certainly wouldn't think, I don't wake up in the morning thinking I'm living a fairy tale. I have the job to get done and children to raise and a lot of responsibilities and obligations that perhaps are more trying than a lot of people have. Con el pasar del tiempo, la prensa insinúa que Grace era infeliz en los últimos años, por lo que se había entregado a la bebida y se arrojaba a los brazos de jóvenes que le permiten olvidar su menopausia y sentirse de nuevo bella. Pero esto no está comprobado. How are you going to want to be remembered? I would like to be remembered as trying to do my job well, of being understanding and kind. I'd like to be remembered as a decent human being and a caring one.
Como se puede apreciar, la vida de Grace Kelly tiene muchos aspectos que podrían ser llevados al cine, y así fue con una cinta que indignó a la familia real. Me refiero a Grace de Mónaco, cinta del 2014 con buenas intenciones pero fallida en el ritmo, guión, complejidad y muchos detalles que la hacen un poco aburrida. La historia se ambienta en plena crisis política y económica entre Francia y Mónaco, crisis en la que la actriz americana estuvo involucrada y en la que se preparaba su regreso al cine, el cual no se concretó. Nicole Kidman dio vida a la princesa y de quien hizo el siguiente descubrimiento. I realized she was just a normal woman with normal struggles in terms of how do I take care of my relationship, how do I take care of my children, how do I still have some career and a purpose in my life, and I found that very human, you know, and so that was, and obviously she was an actress, so I could relate to that. Bien, esa es la historia de Grace Kelly, esperemos que les haya gustado. Dejen sus sugerencias aquí en el baúl de comentarios para tomarlas en cuenta y hacer más capítulos. Mi nombre es Adrián Ruiz, hasta siempre.